Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice así: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este pasaje es un pasaje de la Biblia en general bastante conocido. Muchas veces yo he escuchado prédicas de este pasaje, pero el Señor lo traía a mi corazón esta semana. Y ya el título mismo del pasaje a uno le da tranquilidad, ¿no? Porque el título es Jesús calma la tempestad. Así que el mismo título ya es un aliciente para que confiemos plenamente en nuestro Dios. Jesús tenía un propósito con llevar a sus discípulos en esta misión, entre comillas, ¿no? Habían estado durante todo el día enseñando Jesús, ¿no? Hablando, dando el mensaje, la palabra que él tenía para todas las personas que venían a escucharle, que eran muchas, y también seguramente había hecho algún milagro entre ellos. Y habían estado durante todo el día haciendo esto. Y llega la noche y en lugar de decir, bueno, vamos a descansar, que hoy la faena del día ya la hemos hecho. No, Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Así que se subieron en la barca, dice que lo tomaron así como estaba. No le dio tiempo a Jesús ni de coger un manto, ni de buscar nada, enseres, lo que sea. Directamente se subieron en la barca. Y otras personas que también querían seguir con Jesús le siguieron con otras barcas. No solamente había mucha gente que quería seguir a Jesús mientras estaba en tierra, sino que también cuando Jesús iba a la barca había muchos que también querían seguir escuchando las enseñanzas de Jesús. Y en medio de toda esta travesía, dice que se levantó una gran tempestad. Yo no sé si habéis estado en medio del mar en una gran tempestad, pero yo he estado algún día que el mar se movía un poco, estaba un poquito lo que se dice picadito, el mar, y es una sensación bastante rara, que no sabes si ponerte de rodillas, empezar a orar, si clamar así con la mano levantada, si meterte adentro en el camarote, si salir fuera, no sabes, si tirarte al agua, ¿qué hacer? Los marineros más experimentados dicen que lo mejor es tirarse al agua. Si uno está muy mareado y muy agobiado por el estar en la barca. Pero en este caso, los discípulos se llenaron de temor al ver la gran tempestad que sacudía la barca. Seguramente que era una barca pequeña, porque era una barca que usaban normalmente para pescar, y no era una barca muy grande, no era como las barcas que hay hoy en día que tienen muchos metros. Esta era una barca pequeñita. Y dice que ellos se llenaron de temor. ¿Y qué pasó con los discípulos? Fueron a ver a Jesús. ¿Y saben Jesús qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Uno dice, madre mía, con la tempestad que había y Jesús durmiendo.
quizás por el mismo cansancio de haber estado todo el día con la gente, de no haber descansado, no haber hecho la siesta. Estaba cansado y se durmió, se quedó dormido. Y a veces nosotros cuando estamos en medio de una tempestad, o mismo ahora la tempestad está tan grande que estamos viviendo actualmente, lo primero que hacemos es empezar a lamentarnos, ¿no? Empezar a decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, que no nos escuchas. Aquí los discípulos dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Decían, Jesús, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir en esta tempestad? Que la barca se está llenando de agua y nosotros estamos aquí y nos vamos a hundir. Pero hermanos, tranquilos, porque si Jesús está en la barca, no hay barca que se hunda. Amén. Es imposible. Es imposible. Es imposible que se hunda la barca si Jesús está en ella. Y en medio de todo esto, hermanos, yo pensaba, nosotros cómo enfocamos nuestra mirada espiritual cuando pasamos tormentas o tempestades en nuestras vidas. Nos enfocamos en la tormenta, nos enfocamos en la tempestad, en la circunstancia difícil que nos toca vivir, o nos enfocamos en el Señor. Saben, el Señor estaba probando aquí a sus discípulos, estaba probándoles, porque Él estaba con ellos. Quizás quería saber hasta qué punto le conocían. Porque si ellos estaban siendo testigos de todos los milagros que el Señor estaba haciendo, estaban escuchando esas palabras de vida eterna que nos dice el apóstol Pedro, que por la boca de Jesús salían palabras de vida. ¿Cómo puede ser que en medio de esa tempestad se llenaron de temor? Jesús los estaba probando. Verdaderamente podemos pasar mucho tiempo en una iglesia. Podemos pasar muchos años en una iglesia y no poder saber quién realmente es Jesús. ¿Quién es Jesús? Por eso cuando acabó la travesía, cuando el viento se calmó, cuando la tempestad cesó, se preguntaban maravillados, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién era? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Ese Dios que se hizo hombre, que se encarnó y habitó entre nosotros, es Dios. El creador del cielo, de la tierra, de todo lo que en ellos hay. De lo que vemos y de lo que no vemos. ¿Cómo no le va a obedecer el viento? ¿Cómo no se va a calmar la tempestad? Si Dios mismo hizo al viento. Por eso le puede decir, quédate calladito, cálmate. Y por eso pudieron atravesar esa tempestad, porque Jesús estaba ahí con ellos. Hermanos, a mí me sorprende que los seres humanos muchas veces, en lugar de enfocarnos en alabar al Señor y bendecirle por sus maravillas, conociendo a Dios, muchas veces empezamos a lamentarnos. En el primer revés que nos da una circunstancia, en la primera tempestad o en la segunda, empezamos a lamentarnos. ¿Saben? A mí un dato que me sorprendió es que hay más salmos de lamentos que de alabanza. Hay más salmos de lamentos que de alabanza. ¿Por qué? Porque es algo que está en nosotros. El ser humano es así.
Es así. Pero Dios no nos ha llamado a enfocarnos en nuestros lamentos, sino a enfocarnos en Él, que es todopoderoso, amén, que es el creador del universo. Amén. Amén. Al ver esta tempestad tan grande, estos discípulos se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo. Pero a mí me llama la atención que en sus vidas no hizo ese clic para reaccionar. Tenemos a Jesús, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué vamos a temer? Si Él está con nosotros. Y quedarse tranquilos y confiados de que Dios tenía un propósito en medio de esta tempestad, en medio de esta circunstancia o en medio de esta adversidad. ¿Saben? Hay un detalle muy importante que ellos no tuvieron en cuenta. Y es una palabra clave. Yo la tengo resaltada en mi Biblia. Miren, en el primer versículo que hemos leído, Jesús les dice: pasemos al otro lado. Ahí le estaba dando la clave de que no se iban a ahogar, ni se iban a negar, ni no iba a pasar nada que el Señor no quería que pasara. Que ellos iban a llegar al otro lado, porque en el otro lado todavía había muchas cosas para hacer. Había todavía muchas maravillas que Dios iba a hacer en medio de ellos. Porque Él les dice: pasemos al otro lado. Y ellos en ese momento de la tempestad no pensaron que Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Ellos estaban ahí en medio de la tempestad y solo veían las olas, solo veían el agua que entraba en la barca y no veían más allá, que Jesús les había dicho: tranquilos, que vamos a llegar al otro lado, vamos a ir a la tierra de los Gadarenos, que ahí tengo mucho trabajo para hacer. Hermanos, Dios tiene un propósito con todas las tempestades y tormentas y circunstancias adversas que nos deja vivir. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. No es que te hundas, no es que te ahogues, que te anegues en medio del mar. Es que Él te quiere llevar al otro lado. Es que Él te quiere hacer crecer, quiere que le conozca, quiere revelarse y revelarse a mi vida y a tu vida. Es el Hijo de Dios y se quiere revelar y quiere que realmente le conozcamos, hermanos. Quiere que le conozcamos. No solamente por esas palabras, por ese mensaje, por esos milagros, sino por realmente la persona que Él es. Él es Dios. Él es Dios. El Dios que tendió el puente, como hablamos hace unos días, el puente para que pudiéramos llegar al Padre. El Dios que hizo todo lo que estuvo en su mano y hace cada día para que nos acerquemos a Él. El Dios que está lleno de misericordia y bondad, aunque a veces no entendamos, aunque a veces no comprendamos sus propósitos, hermanos. El Señor tiene propósitos con cada una de nuestras vidas, con nuestras familias. El Señor podía, en medio de toda esta circunstancia, decirle al viento: calma, tranquilo. El Señor le puede decir a los vientos y a las tormentas de tu alma: calma, tranquila. No te preocupes, no te afanes. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Como dice el profeta Isaías: no temas, yo te ayudo. Te tomo de tu mano derecha, yo te levanto. El Señor está con nosotros, hermanos. Por eso el Señor, después de reprender al viento, le dice a los discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No habéis visto todas las cosas que he hecho? ¿Y cuántas cosas podríamos relatar que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos? Y todavía a veces nos sorprendemos de que el Señor nos pueda sacar de una circunstancia difícil. Claro que puede, pero muchas veces tiene un propósito con esa circunstancia.
con esa tempestad, entre comillas. Tiene un propósito y por eso nos dice, yo estoy contigo en medio de la tempestad. Aún cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Yo estoy ahí, yo estoy ahí. No te dejes guiar por lo que ves, sino búscame, siente mi presencia en tu corazón. La barca nos iba a hundir, hermanos, y nosotros tampoco. Esta tormenta pasará, esta tribulación pasará. Pasará. El Señor lo dice en su palabra. Esta es una pequeña tribulación momentánea, pero pasará. Pasará. Todas las circunstancias que el Señor permite en nuestra vida muchas veces es para probar nuestra fe, para ver a qué estamos aferrados. Si solamente le seguimos porque hemos visto que el Señor nos da el pan, nos da los peces, o si realmente le seguimos porque le amamos por quién es Él. ¿Quién es Él? Los discípulos, este día quedó marcado a fuego en sus corazones que verdaderamente quien estaba entre ellos era y es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Hubo una revelación importante en sus vidas. Por eso si te encuentras en medio de una tempestad, de una tormenta, no le digas, Señor, con miedo, sácame de esto. No permitas que el temor llene tu corazón. El miedo, porque el miedo nos paraliza, no nos deja ejercer fe. El Señor nos llama a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Que podamos en medio de esas circunstancias decirle, Padre, tú estás conmigo. Y yo sé que no me voy a hundir. Sé que mi barca no se va a negar en medio del mar de Galilea. Como les pasó a ellos. Pasaron a la otra orilla, pasaron al otro lado y Jesús siguió haciendo milagros, enseñando. Todavía había mucho campo por delante. Y también esto fue un testimonio para todas esas barcas que estaban ahí. También fueron testigos presenciales de ese milagro. Miren lo que lleva a seguir a Jesús en todo momento. Que no nos perdemos una, que podemos ver de cerca todo lo que el Señor hace. Los que estuvieron en tierra se perdieron lo que vivieron allí ellos en las barcas. El Señor nos llama a estar con Él, a seguirle, hermanos, a ser testigos presenciales de sus hechos, de sus maravillas, de sus prodigios. Y el Señor nos ha llamado en este tiempo a que podamos seguir velando, orando. Somos su pueblo, somos su iglesia. Y el Señor nos llama a estar con Él. Aunque parezca que el Señor está dormido y que no nos escucha, el Salmo 121 dice, no se dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Hermanos, aunque a veces nos parezca que Dios no escucha, Dios escucha. Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestra plegaria, escucha el clamor de nuestro corazón. Él está ahí con nosotros, en medio de todas las circunstancias que podamos vivir. Aún aunque muchas veces se sacuda nuestra barca de tal manera que pensemos que vamos a naufragar. Jesús nos dice, no temas, tranquilo. Ya llegará el momento que el Señor reprenderá el viento, se hará la calma y podremos alabarle por su grande bonanza. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una buena semana, que el Señor te fortalezca, que no dejes de mirar a Jesús, que no dejes de buscar a Jesús y que pienses que todavía hay mucha tarea por delante para hacer. Y el Señor nos ha llamado a ser activos, partícipes dentro de su reino. Amén. Que Dios te bendiga.